Ellos nos llamaron de emergencia a la policía, al coronel que estaba ahí, indicando que habían llamado de la casa del señor Romero, que estaba delicado. Y bueno, como corresponde, nos prestamos a atenderlo. Y en el momento que pasamos a su vivienda, lo encontramos ahí postrado en cama, con signos de deshidratación, de desorientación, de una cefalea intensa y ya de contracturas musculares que acompañan una deshidratación y además una ansiedad y depresión muy severas. El diagnóstico clínico después del examen fue hipertensión arterial sistémica, síndrome ulceropéptico, una deshidratación moderada, una ansiedad y depresión muy importantes y además una obesidad crónica. Con todos esos elementos inmediatamente le administramos oxígeno porque estaba con signos de desorientación y ya al poco tiempo mejoró en forma importante y estaba más lúcido. Y bueno, correspondía a su derivación a un centro de emergencias y lo derivamos ahí con la ambulancia que proveyó la policía boliviana, con su equipo médico también de ellos, lo derivamos al hospital de la Caja Petrolera. Seguramente allá harán estudios complementarios más minuciosos y procederán como corresponde, pero la tarea nuestra era clara, era salvar la emergencia. Aplicamos el rigor que corresponde como lo hacemos con cualquiera de nuestros pacientes, eso es nuestro juramento hipocrático y bueno, nos tocó asistirlo a quien nos causó muchas dificultades, a todos quienes luchamos por la libertad y la democracia en el país. Ahora, doctor, cuando usted atendió al exministro, ¿qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que hablaron? Me imagino temas de salud principalmente. Absolutamente, no tocamos ningún otro tema, lo que correspondía era cerciorarnos si no había en curso una lesión cardiovascular más severa, un preinfarto, infarto. Nos abocamos a descartar esa sintomatología y en el interrogatorio del paciente pues establecimos, gracias a Dios, que no habían elementos en ese momento de una urgencia cardiovascular grave, menos mal. Sí, los otros problemas que tiene patológicos, la hipertensión, el síndrome ulceropéptico, la deshidratación. Y bueno, de esa patología hablamos, tomamos en cuenta todo lo que nos refirió y procedimos conforme a lo que establecen los procedimientos médicos con un paciente delicado. Y bueno, hoy día, a este momento, seguramente están haciendo las pruebas que corresponden y recibiendo la atención allá en el hospital de la Caja Petrolera. Muy bien. Ahí está entonces escuchando un poco lo sucedido esta jornada, este viernes en la noche. Jimena, con esto que nos enterábamos todos los bolivianos, el traslado del ex ministro Carlos Romero al hospital por un cuadro de salud también. Jimena. Lucho, permítame hacerle dos preguntas concretas, muy breves, por favor, al doctor Romero. Claro que sí, le voy a pasar el auricular. Sí, por favor. Doctor Romero, muy buenas noches, doctor Romero. Brevemente necesito hacerle dos preguntas. Concretamente, ¿por qué lo llaman a usted? ¿Es a usted, a su número celular, que lo llaman los del servicio policial para que acuda al domicilio del exministro de Gobierno? No, Jimena, lo que pasa es que estábamos atendiendo a los chicos, la carpa de los chicos de la Resistencia está justo frente a la casa del señor Romero. Mientras atendíamos, vino el coronel que está dirigiendo a la policía de allá y verbalmente nos pidió que podamos apoyarlo porque ellos habían llamado ya a una ambulancia de la policía boliviana que estaba en camino, enterados del delicado estado del señor Romero, y ahí verbalmente nos pusieron al tanto del caso y en minutos, así en cuestión de minutos, atendimos a los muchachos y ahí pasamos a atenderlo al señor Romero y pues así fue de circunstancial y casual todo, Jimena. O sea, fue una casualidad que lo hayan encontrado a usted y que usted lo pueda atender al exministro de Gobierno. Eso nos dice. Exactamente, Jimena, sí. Muchas gracias, habíamos doctor. ido antes a La Rinconada. Atendimos de 5 a 6 y media más o menos allá en La Rinconada y de ahí nos tocaba subir a Oquisamaña y llegando atendimos, estábamos haciendo tratamientos y ahí fue que el coronel pues nos pidió la ayuda y bueno, procedimos como lo haría cualquier profesional en salud.
Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Luchito Salcedo, volvemos más adelante con usted, compañero. Continuamos con más reportes aquí en vivo desde Televisión Universitaria en el set central. Gracias, Lucho. Volvemos más adelante. Gracias. Nosotros continuamos. A propósito, Sergio Choque, que es el presidente de la Cámara de Diputados, está intrigado por qué Carlos Romero, exministro de Gobierno, recibe la protección policial y por qué, dice el presidente de la Cámara de Diputados, y por qué Arturo Murillo no actúa como con los exministros asilados en la residencia mexicana. Esta es una de las noticias que hoy también ha circulado. El presidente de la Cámara de Diputados ha manifestado esta situación y dice que se tendrá que dar muchas explicaciones de parte del ministro Murillo. Y tenemos otro portal, por favor. Urgente Voz, policía detiene al hombre de confianza del exministro Romero con documentación confidencial. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen informó que se detuvo a Jorge, exfuncionario del Ministerio de Gobierno y hombre de confianza del exministro Carlos Romero. Este sujeto se trasladó hasta la casa de la ex autoridad en la zona de Uquizamaña. Tras percatarse que había una vigilia por parte de vecinos, él argumenta dolencias físicas para salir del inmueble. Bueno, estas son algunas de las imágenes. Lo grave es que el señor Rendón es servidor público del Ministerio de Gobierno, que lo acreditan como tal. Este señor, por el servicio que cumplía, tenía un ingreso irrestricto a la oficina del Ministerio de Gobierno, lo que hacía confirmar que tuvo acceso a documentación sensible que tiene que ver con la seguridad nacional. Entre los papeles secuestrados en el domicilio de don Jorge Rendón, en la calle 3 de Mayo de la zona de la Buenos Aires, encontraron la declaración jurada del exministro Romero e incluso fotocopias a color del carnet de identidad del exministro, además comprobantes de vuelo. La evidencia pasará al Ministerio Público para su investigación. El hombre de confianza de Carlos Romero ejerció el cargo ayudante del despacho. Y bueno, el coronel Iván Rojas dijo, pasará al Ministerio Público por los elementos colectados. Es un servidor que cumplía funciones desde 1991. Más adelante seguimos actualizando la información. En este momento saludo al ministro de Defensa, Fernando López. Muchas gracias, ministro. Qué placer poder saludarlo. Bienvenido al Jaque Mate. Para mí es un gusto poder conversar con usted, porque yo lo conozco desde hace muchos años. Sé que usted ha sido militar de carrera, y bueno, hay mucho para conversar con relación a estos temas que tienen relación ahora con la función que está desempeñando. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, Jimena. Un verdadero gusto estar contigo, conversando y atento a tus preguntas. Gracias, ministro. La primera pregunta que se me viene así como periodista, pero también recogiendo un poco la sensación de la población en las calles. ¿Qué señales debería dar las Fuerzas Armadas hacia la población en estos momentos donde la presidenta Yanine Áñez ha dicho vamos por un proceso de transición, pacificación, convocatoria de elecciones, pero también un Estado que no frena, que no para? Mira, en realidad la señal más contundente de las Fuerzas Armadas es la serenidad. Hay mucha desinformación y esto es muy bueno que la población lo sepa. Ojalá puedan administrar mejor la desinformación y el caos que pretenden generar a través de las redes sociales. Lo ideal es certificar las noticias y no generar preocupación innecesaria. Y sin embargo, las Fuerzas Armadas mantienen varios elementos. Uno de ellos, ya dije, la serenidad. El otro es el entrenamiento, el apronte. Estamos atentos a lo que ocurre. Tenemos un servicio de inteligencia muy interesante y por eso yo les puedo decir a la población que no crean todo lo que leen ni todo lo que ven. Cuando uno revisa la propia Constitución Política del Estado, uno entiende perfectamente el rol de las Fuerzas Armadas y uno lo comprende también como que la columna vertebral de la democracia. A las Fuerzas Armadas por todo ese rol que significa y por toda la sensación que tiene la población cuando ve a unas Fuerzas Armadas al lado de un presidente constitucional. Así es, mira, la Constitución es clara y el espíritu de las Fuerzas Armadas también. Los militares han sido formados para defender la democracia, la Constitución. Creo que hasta el momento no han fallado al pueblo boliviano, por el contrario, creo que las Fuerzas Armadas no solo han cumplido su rol, sino que han asumido una responsabilidad absoluta
para pacificar el país, en primera instancia, mantener esa pacificación, para que tengamos un evento democrático también en paz y colaborar con la transparencia del evento democrático. Y también lo que nos pidió la presidenta de manera muy enfática es también hagamos gestión. Es decir, no solo por ser un gobierno de transición tenemos que dejar que las cosas se queden como estén. Tenemos que marcar la diferencia en el trabajo. Señor ministro, ¿cómo lee usted el hecho de que estemos alcanzando, si no me equivoco, el 95% por lo menos del reclutamiento de soldados y marineros del primer escalón en la primera semana? Esto significa que no es solamente virtud del ex gobierno de llevar a los chicos al cuartel. Esto está en la cultura de la gente, está como que en nuestra propia sangre. Yo dije algo, parece un cliché, pero es verdad, ¿no? Las Fuerzas Armadas son el pueblo y el pueblo también son las Fuerzas Armadas. Creo que los jóvenes entendieron que ingresar a las Fuerzas Armadas es un tema de aprendizaje, de honor, y yo que estuve en los centros de reclutamiento conversando con algunos jóvenes, porque la pregunta es ¿por qué? Y ellos me respondieron cosas muy simpáticas, ¿no? Para servir a mi patria, porque quiero ser más hombrecito, ¿no? Algunos, pero fundamentalmente yo leí la vocación por servir y la vocación por estar en sus Fuerzas Armadas, además que esto evoluciona en el tiempo y son estos millennials que tienen una característica principal, tienen una formación muy peculiar, que demostraron ser tremendamente valientes y valiosos para nuestra patria, deciden ingresar a las Fuerzas Armadas motivadas por el amor a la patria, el amor y también el cariño a las Fuerzas Armadas. Yo creo que sí, en estos momentos estamos con un nivel, vamos a llamar, de popularidad interesante, que la Fuerza Armada se lo ganó, y se ganó el pueblo simplemente haciendo lo que dicta la Constitución política. Señor ministro, ¿seguirá habiendo un incentivo a los soldados, por ejemplo, para que pasen después a las universidades, a los institutos? Iban a la Escuela Militar de Ingeniería, tengo entendido, o a institutos militares como premios por un servicio militar realmente destacado. Definitivamente. Todos los incentivos posibles para que el soldado que ingrese pueda superarse en la vida están dentro de la lógica de este reclutamiento. Ojalá de los soldados salgan a la EMI, al Colegio Militar, a la Escuela de Sargentos, a la escuela, es decir, a todas las instituciones de formación que tengamos. Creo que es un momento donde nosotros también vemos la vocación de los soldados y obviamente vemos el talento para poder incluir en los cuadros de las Fuerzas Armadas. Eso existe, lo vamos a hacer, y aún más en esta época donde necesitamos a nuestros jóvenes. Usted seguramente he visto, además, que ya ha visitado cuarteles, regimientos, pequeñas unidades, las divisiones, los institutos militares. Usted cuando era teniente, por ejemplo, en la Escuela de Cóndores, usted vio la alimentación del soldado ahí. Sí. Usted ha ido recién a la Escuela de Cóndores. Vio la alimentación del soldado. ¿Cómo está? ¿Cómo ha avanzado con relación a cuando usted era teniente y estaba en la Escuela de Cóndores? A ver, es una mística, lo que llaman en la fuerza el rancho, ¿no? Yo creo que el rancho se ha mantenido igual gracias al esfuerzo de los comandantes. Es decir, no es que he visto un rancho diferente, evolucionado con el mismo, producto del esfuerzo de los comandantes de las pequeñas unidades, y porque dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas la alimentación es fundamental y tiene una lógica en el tema de calorías, etcétera, que no se ha perdido, por suerte. ¿Usted cree que, usted dice que es prácticamente igual a la de antes? Sí, es igual. Y en cuanto a la ropa, a la infraestructura, a los dormitorios, ¿cómo está la tropa ahora? Lastimosamente, igual. Es decir, yo no estoy hace 25 años en las Fuerzas Armadas, igual. Me hubiese encantado ver una cuadra de soldados diferente, moderna,
posiblemente con mayores comodidades. Sin embargo, han sido 14 años donde ha habido un estancamiento y en algunos casos una involución en muchos aspectos en las Fuerzas Armadas. Estoy hablando del corazón de las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que encontré hoy. Y bueno, esa es la realidad. La expectativa o lo que se pensaba en el ámbito, yo digamos, fuera como empresario, como civil, había una sensación de que estaban muy bien las Fuerzas Armadas. Y creo que es la sensación que la teníamos casi todos los civiles. Bueno, había un discurso del expresidente donde aseguraba que se había incrementado incluso y se hacía un control estricto a los comandantes para que la alimentación sea adecuada, para que no se robe con la comida, que tenían mejores condiciones. Esto no es real cuando uno va e ingresa y ve la situación de ellos. Vaya, ustedes como periodistas vayan, ya han ido y ven exactamente lo mismo. Es decir, no solo nos vendieron castillos en todos los rubros de un país, economía, finanzas, hidrocarburos, etcétera, sino que también hicieron algunos castillos de naipes con las Fuerzas Armadas. Es decir, fueron las propias Fuerzas Armadas quienes mantuvieron el espíritu. Pero en términos de evolución, de tener unas Fuerzas Armadas mejor pertrechadas, por ejemplo, o que hayan mejorado algunas condiciones, en absoluto. En absoluto. Ya no hay el patria o muerte venceremos. A las 2 horas que me posicionaron ya no existía el lema. Subordinación y constancia. Es un lema tradicional, es un lema histórico y que además tiene que ver justamente con estar subordinado a la Constitución, a la democracia, al respeto a las leyes, al respeto a los propios reglamentos de las Fuerzas Armadas y fundamentalmente subordinados al espíritu del pueblo boliviano. El patria o muerte como que hería el sentimiento de los militares. Yo sé que los militares por la ley orgánica de las Fuerzas Armadas no deliberan, no pueden decir más. Sin embargo, yo sentía en las conversaciones que podía tener con algunos de ellos que se sentían heridos en su honor y en su dignidad. Fue lo más desgarrador que le pudo pasar a un militar. Decir un lema que pertenece a una lógica subversiva, a gente que vino a matar a bolivianos, que vino a asesinar y a conquistar la patria de la manera más ruin, y que nuestros uniformados griten su lema del enemigo, gritar el lema del enemigo, creo que es lo más humillante que pudo haber tenido la Fuerza Armada. Terrible. Obviamente, ¿no? Esto tiene culpables que les garantizo que van a tener que dar explicaciones a las propias Fuerzas Armadas. Es decir, no puede ser que esos generales, pocos generales o coroneles, hayan permitido que humillen así a las Fuerzas Armadas. Fue la humillación más grande histórica de las Fuerzas Armadas. Faltó poquito para que cambien los colores de nuestra tricolor. Poquito. Entonces, fue un momento muy triste en la historia de las Fuerzas Armadas. Quien escribe un libro, seguramente esas páginas van a ser tremendamente tristes, pero hay nombres y apellidos, eso es lo importante. Hay culpables, hay generales que van a tener que dar explicaciones de por qué permitieron que se pisotee a la Fuerza Armada. Yo me comprometo, lo van a hacer. ¿Y sabe qué? No permito que entren los militares que se pusieron ponchos rojos al Ministerio de Defensa. Hoy me visitaron unos cuantos. Y se lo digo aquí. No voy a permitir que ingresen militares que hayan humillado o permitido que hayan humillado a la Fuerza Armada. Porque hay responsables. Porque vulneraron el uniforme también. Todo. Empezó Versati. Todo, un desastre. O sea, lo que hicieron fue anteponer
sus intereses personales, por el ascenso, por los lujos, por seguramente acompañarlo al presidente en los avioncitos, antepusieron absolutamente todo lo personal a los valores de las Fuerzas Armadas. Traición a la patria en términos de espíritu, de doctrina. La doctrina, hicieron lo que les dio la gana con la doctrina militar. Y en ese sentido, los bolivianos debemos agradecer a la mayoría de las Fuerzas Armadas, de los integrantes del Ejército, Armada Boliviana y Aviación. Yo creo que esas generaciones que se pusieron fuertes, que aún humilladas, siguieron en las Fuerzas Armadas, fueron el sostén de ellas. Y gracias a Dios no se involucraron en los intereses de esos malos generales. El Ministerio de Defensa se constituirá como parte civil, irán a un tribunal de justicia militar, lo que amerita, según la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Todo vamos a hacer. Estos 2 meses han sido ubicarnos, conocer, en mi caso, algunos procedimientos burocráticos que no... Administrativos, ¿no? Sí, que es algo bastante pesado, es lo que menos me gusta del ministerio, pero fundamentalmente ver cuán dañada estaba la Fuerza Armada en su interior. Ya pasó el diagnóstico, que además fue generado por el comando en jefe. Charlé mucho con los suboficiales en los cuarteles, aún me falta, yo la próxima semana voy a seguir conversando con ellos, pero cada día me convenzo más que hicieron todo por humillar, hicieron todo por faltarle respeto, por quitar la dignidad a la Fuerza Armada. Y creo que ahí demostraron que no era fácil hacerlo. Los desmotivaron a tal punto que transgredieron cualquier reglamento en ascensos, en lo que sea, en destino. Es decir, hubo una lógica de destruyámoslos al máximo. Se jugó con algo que es muy sagrado para los militares, su honor. Totalmente. Totalmente. ¿Y están en ese proceso de recuperar ese honor, esa dignidad? ¿O usted ya lo siente como que de pronto el hecho de que se hayan ido los que durante 14 años los trataron así, porque se los veía amarrando guatos del capitán general? En realidad, a ver, yo creo que hay que dividir en dos. La mayoría de las Fuerzas Armadas nunca perdió la dignidad. Por eso estamos aquí hoy. Esos cuantos, los que permitieron que mellen la dignidad de esos malos militares. ¿Cuántos? Pocos. Que por el mando, por ser generales, no pudieron con el espíritu militar, verdadero espíritu militar. No pudieron. No pudieron romper el espíritu militar en los oficiales, subalternos, suboficiales, soldados. Porque ellos sí la tienen clara. Hoy por hoy, los que aguantaron estoicamente las humillaciones, los que tuvieron que agachar la cabeza en su momento, pero que nunca perdieron la dignidad, son los que hoy por hoy comandan en la Fuerza Armada. Eso no se perdió. Lo que creo que simplemente recuperamos en este corto tiempo es que los camaradas sepan, que se enteren, que tienen derechos, obligaciones y que hay alguien que los respeta, que respeta la institucionalidad, a ellos como personas y fundamentalmente yo creo que en esta época hemos conversado mucho de la bolivianidad, es decir, ¿para qué estamos? Y creo que las Fuerzas Armadas están para respetar al boliviano y a la boliviana. Señor ministro, en estos 14 años,
usted que ya pasaron, ¿usted ha podido sentir que se buscó ideologizar a la tropa, a las Fuerzas Armadas? Vamos, la escuela antiimperialista, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con ella? Pero claro, obvio que sí. A ver, entró un componente de ideologización muy grave, muy grande. Cubano, venezolano, cubano. No, venían instructores cubanos, venezolanos, iban de intercambio oficiales, no solo a entrenar, sino a pasar cursos de capacitación y liderazgos alineados a culturas foráneas, alineados a costumbres foráneas, alineados a realidades foráneas. Y la escuela antiimperialista es una muestra clarísima del plan que tenía el anterior gobierno. Ellos querían quitar nuestras Fuerzas Armadas del escenario boliviano y colocar milicias, como Venezuela. La intención estaba más que clara. Debilitemos a las Fuerzas Armadas, no vamos a comprar armamento, no les vamos a dar uniformes, vamos a mellar la moral hasta donde podamos para que en este próximo periodo, chao Fuerzas Armadas, bienvenidas milicias. Ese era el plan, pero está clarísimo. Y la escuela antiimperialista tenía una función obviamente de adoctrinamiento, repito, foráneo, diferente, nada que ver con el espíritu del boliviano, nada que ver con nuestra diversidad, nada que ver con lo que es el ser boliviano. Y es eso lo que... Tenían instructores venezolanos, instructores cubanos. Pero claro, también. Yo tengo evidencia de eso. Pero lógico. Y además venían a las Fuerzas Armadas y eran unas reverencias pero absolutas. Les daban parte, vestían uniformes, hacían lo que les daba la gana. Ahora, ¿se va a cerrar? ¿En qué condiciones está la escuela antiimperialista? No, ya se han tomado decisiones. Va a ser una unidad académica de la Escuela Militar de Ingeniería. Ah, porque las instalaciones iban a ser destinadas a un liceo militar en Santa Cruz. Así nació la idea, ¿no? Nació como la idea, pero en este periodo corto y para darle una eficiencia mayor, con el comando en jefe y en consulta, se decidió que sea por el momento una unidad académica de la EMI, que además se va a llamar Héroes de Ñancahuazú. Sí. Bueno, emblemático y fuerte. Obvio. Es decir, vamos a darle simplemente el lugar que se merece, nada más. Esas instalaciones pasaron en algún momento a las Fuerzas de Paz, y de ahí me viene esta pregunta, ministro, sobre las Fuerzas de Paz. ¿Va a impulsar Bolivia que retomen esa parte de contingentes militares de Naciones Unidas en el apoyo a las Fuerzas de Paz? Así es, estamos haciendo... ¿Vuelven los cascos azules bolivianos? Sí, estamos haciendo los trámites iniciales, ya conversé con nuestra canciller también. Este es un proceso, no sé si vamos a lograr en estos pocos meses, pero sí vamos a dejar las bases técnicas y administrativas como para que vuelvan nuestros contingentes. Que dicho sea de paso, y específicamente en Haití, fueron condecoradas, respetadas, y realmente demostramos allá que el soldado boliviano es de carácter internacional. Bueno, las Fuerzas de Paz en Haití, en el terremoto, tuvieron un rol fundamental. Hay héroes, hay soldados bolivianos héroes, hay secciones y compañías que han sido condecoradas en el exterior por su valor, por su disciplina. El soldado boliviano es tremendamente valorado en el exterior, porque el espíritu y la capacitación es de orden internacional. Todo el apoyo de movilidades, vehículos que tuvo en su momento las Fuerzas de Paz, ¿están en un proceso de recuperación? ¿Se está reordenando esto? Sí, estamos en un reordenamiento operativo. ¿Ya ha hecho una radiografía de lo que está ocurriendo en Cosmil? ¿Cómo está Cosmil? ¿Cómo están las instituciones? Porque si hablamos de Cosmil, le estamos tocando el bienestar de la familia militar. Y yo pienso que gran parte de esa entereza que tienen los militares está también el saber que sus beneficios, que Cosmil está ahí, firme. Está firme, pero no está bien. Yo creo que hay que darle una nueva visión a Cosmil y a las otras empresas descentralizadas dependientes del Ministerio de Defensa. Hemos estado trabajando desde que entramos
tuvimos las juntas que correspondían para un poco saber la radiografía de ellas, y las juntas que más veces estuve fue la Junta de Cosmil. Creo que ha habido un esfuerzo, obviamente, por parte de los directores, gerentes, pero ellos saben y nosotros sabemos que no ha sido suficiente, que hay debilidades, muchas. Hay algunas fortalezas, evidentemente, y oportunidades, pero en el fondo creo que Cosmil hoy necesita una reingeniería, necesita tener gente que quiera su institución y que tenga una vocación de servicio más allá, si es del servicio pasivo, activo o lo que fuere. Hay que imprimir eficiencia y eficacia en Cosmil. Desde el Ministerio de Defensa se están viendo todos estos detalles, si bien ustedes están recién 2 meses, pero tengo entendido que incluso hasta se suspendieron los pagos de cesantías hasta mayo. Estamos entrando ahora con el nuevo gerente general, director general. Vamos a entrar en una lógica de ir resolviendo los temas financieros y de flujo a la brevedad posible. Hay atrasos de pagos que tendrían que haberse hecho en su momento, y eso es producto de... Yo creo que Cosmil es un poco el termómetro de lo que han sido estos 14 años de dejadez. Es el reflejo de lo que fue es el reflejo, 14 es el años reflejo, de gobierno. Es el reflejo, definitivamente. En estos 14 años del gobierno que ya se fue, no hubo un ministro de Defensa militar. Usted es ministro, siendo militar, después de 14 años. Antes hubo, pero ministro de Defensa no. No, soy el primero después de 14 años. ¿Qué le dice eso? ¿Qué lectura le da usted a eso? Pasa que no puedo yo evaluar mi gestión aún. No, pero como militar. Pero siento que, por lo que dicen los camaradas, no hay como tener un interlocutor que sepa hablar el mismo idioma, tener una conexión de espíritu, una conexión de necesidades, pero fundamentalmente una conexión de vivencia. Yo además soy hijo de militar, viví en los cuarteles, entonces yo llego a un cuartel y me doy cuenta perfectamente qué pasa. O sea, uno llega y siente ese espíritu, ¿no? Y al conversar no solo con los militares, sino con las esposas, que son un pilar fundamental en la familia militar. Entonces, evidentemente, la diferencia entre un civil que llega a una institución castrense es abismal. Desde cosas tontas como saber marchar o los himnos, o desde esas cosas que son parte de la formalidad. Y yo creo que podría resumir un poco que hay cierta comodidad cuando un ministro de Defensa es militar. Sabemos los códigos, sabemos la simbología militar. Entonces eso nos permite también ser más permeables. El militar se acerca mucho más, se sincera mucho más, un poco lo que yo leo, ¿no? Cuando ven que uno fue parte de, ¿verdad? Es como si al Ministerio de Economía y Finanzas fuera no sé, una profesión que no le corresponde, ¿me entiendes? Entonces, esa es un poco la relación. ¿Qué políticas de defensa podría dejar recomendadas para un próximo gobierno? Usted como militar, como ministro de Defensa, no sé, usted ya ha visto la infraestructura, la logística, seguramente ya miró tal vez un repotenciamiento, los puestos de frontera, los puestos militares. ¿Qué políticas de defensa usted dejaría recomendadas? No te lo puedo decir porque es información confidencial, es decir, estaría develando algunas cosas que no me corresponde decirlas. Sin embargo, yo más que al próximo ministro, yo le diría que ojalá primero sea un militar. ¿Un militar? Yo voy a impulsar un decreto o una ley donde ojalá se permita que todos los militares puedan ser ministros de defensa. Creo que es lo correcto, es lo justo. ¿Pero eso no abre la posibilidad de que la policía después insiste y quieran ser ministros de gobierno? Puede haber todas las posibilidades. ¿Por qué no?
Es decir, estamos en épocas de cambio, hay que ver las cosas diferentes. Creo que, repito, ¿no?, por la comodidad, por la facilidad de la simbología por la mística y la mística, creo que le va a ir mejor en una institución con alguien que vivió por dentro de ella misma. ¿Sería un elemento de cohesión en las Fuerzas Armadas? Que eso es fundamental también. También. Lo que no hay que perder de vista es que, sea militar o civil, tiene que saber que el rol de las Fuerzas Armadas es respetar la democracia. Es decir, eso sí hay que tenerlo claro, civil o militar. Y si uno tiene claro eso, entonces la actitud hacia las Fuerzas Armadas también son de ese nivel, ¿no? Y eso es un pilar fundamental. Hablamos mucho de democracia, hoy por hoy se habla mucho en los cuarteles de paz, de diálogo, y un poco, ya fui a bastantes actos de desfiles y todo, y uno va recordando ciertas cosas, y noté algo. Fíjense, ustedes que son periodistas, investiguen, casi todos los himnos militares hablan de paz y de amor. Todos. Y entonces eso es parte del espíritu de las Fuerzas Armadas. Fíjense, himno a la bandera, cualquiera, agarren cualquiera y van a ver que hablan de paz y de amor. ¿Continúa la marcha militar La Patria en los cuarteles? No. ¿No? No. ¿Está llama el clarín, marchemos ya? Sí. ¿Con prontitud hacia el vivac? Siempre. Una última pregunta, ministro. ¿Usted cree que nuestras fronteras están resguardadas? Es el rol constitucional. ¿Podemos dormir tranquilos los bolivianos? Sí, y le voy a explicar por qué. Porque con la creación del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando se cumplen dos funciones. Evidentemente una función específica que es evitar el contrabando y otra es cuidar las fronteras. Eso nos ha permitido tener mayor cantidad de puestos fronterizos equipados como corresponde. Nuestra frontera es extensa y evidentemente cubrirla es muy complejo. Sin embargo, hoy por hoy tenemos unas Fuerzas Armadas comprometidas con el cuidado de la frontera y comprometidas con la democracia, lo repito. Señor ministro, todavía vamos a seguir conversando con usted, van a haber muchas oportunidades. Esta es una primera conversación que yo tengo con usted aquí dentro del programa en el rol de periodista y ministro. Y bueno, le auguro mucho éxito y por favor, muchas gracias por la amplitud y por la posibilidad de brindarnos conversar con usted. Yo le voy a decir una sola cosa. En los 14 años de gobierno, ningún ministro de Defensa quiso sentarse a conversar conmigo. Sus unidades de comunicación, nadie. No lo permitieron, no lo quisieron. ¿Por qué será? Bueno, ahora ya no nos interesa. Pero bueno, agradezco, porque después de 14 años vuelvo a entrevistar a un ministro de Defensa. No sabía la magnitud de la importancia de esta entrevista. Te agradezco mucho, Jimena. Gracias por tu profesionalismo. No solo sos una periodista, sino que también una heroína. Los bolivianos te agradecemos mucho por tu espíritu y yo creo que con gente como vos es que Bolivia está ahora sí, acá, en democracia. Gracias, ministro. Muchas periodista gracias. corresponsal de guerra, pero que también Cóndor. estuvo ahí. Cóndor. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Vámonos a la pausa. Gracias por acompañarnos. Enseguida hablamos con los ex trabajadores de PAT. Ya volvemos y vamos a conocer la realidad de la gente de prensa, de televisión y cómo dejaron los que ya se fueron a muchas familias en Bolivia. En instantes